el efecto placebo y la distorsión de la eficacia, según el doctor Fernández Jaén. Hola amigos. Norman Cousins, a principios del siglo pasado, dijo que el efecto placebo es la prueba de que la mente puede ser una gran medicina. Podemos definir el efecto placebo como un fenómeno por el cual una persona percibe mejoras en sus síntomas o problemas de salud después de recibir un tratamiento que en realidad no tiene propiedades terapéuticas reales. Esto se puede constatar con cierta frecuencia en estudios controlados, dobles ciegos, en los que se usa una rama de placebo. Estos casos elegidos al azar reciben una molécula que no tiene efecto terapéutico real y, sin embargo, un porcentaje importante de casos afirma encontrarse mejor. Las causas del efecto placebo son varias: las expectativas, el condicionamiento, aspectos genéticos y biológicos. Estas expectativas están relacionadas con los comentarios, la sugestión verbal y el beneficio referido por otros pacientes. El condicionamiento relacionado con las experiencias terapéuticas previas también influye. Más interesantes, si cabe, son los fenómenos biológicos y genéticos muy relacionados con nuestro sistema catecodaminérgico y endorfínico cerebral, como demuestra el doctor Lei Kei hace 4 o 5 años. El grupo de Hall y colaboradores, desde su programa específico sobre estudios con placebo, llegan a describir variantes genéticas en genes implicados en este sistema de transmisión cerebral al que llaman placeboma. La tasa de respuesta del tratamiento con placebo puede alcanzar cifras tan elevadas como del 30 o del 40% de los individuos tratados, los cuales se sienten mejor desde que toman dicho placebo. Esto es particularmente notable en procesos como el dolor, según los estudios realizados en la Universidad de Maryland, o los trastornos del ánimo o ansiedad, como describe el Dr. Kirsch de la Universidad de Harvard, ambos publicados en el año 2019. Esto también ocurre, por ejemplo, en los tratamientos empleados, por supuesto, en los trastornos del neurodesarrollo. De forma particular, en el TDAH, en prácticamente todos los estudios se demuestra una leve a moderada mejora sintomática de los pacientes, en base a la opinión ambiental, es decir, padres y profesores, también en el caso de niños. Pero también ocurre de forma cuasi idéntica en base a la opinión de los propios pacientes en el caso de que ya sean jóvenes o adultos una vez interrogados. En el año 2022, el doctor Castells de la Universidad de Gerona nos muestra cómo el empleo de placebo se asociaba con una reducción del 23% de la severidad sintomática del TDAH. Del 23%. Estas cifras eran discretamente más altas en los estudios realizados en las últimas 2 décadas, probablemente relacionado con las expectativas de pacientes y profesionales. Hay que señalar que esta mejora no alcanzaba el umbral del 25-30% considerado clínicamente relevante en los estudios controlados en el TDAH, pero no dejaba de ser interesante esta cifra tan elevada del 23%, curiosamente elevada sin duda. A estas circunstancias se añade la temporalidad o el momento de empleo de la intervención terapéutica. Los trastornos del neurodesarrollo y otros procesos psiquiátricos están con frecuencia modulados por una clara variabilidad sintomática, producto de la propia biología del trastorno y de los factores ambientales. Por ejemplo, la repercusión funcional del déficit de atención en épocas vacacionales puede ser menor y percibirse sintomáticamente de forma más tenue. En contrapartida, algunos pacientes con autismo, los cambios de rutina que acompañan a los periodos estivales pueden repercutir negativamente en la regulación emocional y comportamental de los mismos. Por lo tanto, cualquier intervención debe ser valorada a medio plazo, ya que podemos sobreestimar la eficacia de esta medida si coincide en el tiempo con una mejora que puede ser propia esa mejora de la evolución natural del proceso o tratarse de una mejora transitoria del paciente. ¿Y cuál es mi opinión? En base a lo expuesto, cualquier tipo de intervención terapéutica, farmacológica o no, en el TDAH o cualquier otro trastorno del neurodesarrollo, debe ser evaluada cuando menos a medio plazo, bien sea en el contexto de un estudio científico controlado, bien sea en el empleo del tratamiento en nuestra consulta. Es particularmente interesante hacer en algún momento estable
alguna retirada de la intervención terapéutica para valorar, a ser posible de forma ciega, si hay un cambio sintomático y funcional en el paciente. Esto es válido y necesario para cualquier tipo de intervención, ya sea farmacológica, alimentaria, psicológica, pedagógica, etc. Estos son los datos, esta es la evidencia en el momento actual. Seamos coherentes, por tanto. Esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.